Buen día. En los dos videos anteriores que titulé Feminismo y Brujería, hablé acerca de esta posible lectura, búsqueda genealógica de lo que es el feminismo, los feminismos en el siglo XXI sobre todo, y la intención fue rastrear a través de esta intención genealógica, reitero, aquellos hitos, aquellos momentos en donde las mujeres se manifestaron a través de un criterio feminista extempore, sin hablar en estos términos, y cómo eso ha provocado la persecución y la creación dentro de la imaginería cultural, sobre todo medieval, del concepto de la bruja, entendiendo por bruja la imagen privilegiada del monstruo femenino. Es decir, bruja es toda aquella mujer que se sale de los márgenes de la obediencia y del rigor que se le impone a su género. Habíamos hecho un rastreo a través de una bibliografía amplia, muy amplia, en donde ninguna de ellas se remite al feminismo, sino precisamente la intención era buscar dentro del modelo patriarcal, dentro de los textos, los discursos, las estrategias, las prácticas políticas, las prácticas públicas, las prácticas religiosas, las prácticas sociales en general, el lugar asignado a la mujer. Habíamos comenzado con una carta que Gustav Mahler le enviaba a Alma Mahler, solicitándole a su amorcito que por favor renunciara a su música, a la música de Alma Mahler, para poder dar lugar a su música, a la música de Gustav Mahler. Y habíamos hecho una analogía entre este modo en que una mujer debe sumirse y ser subsumida dentro de lo que sería la tarea, la actividad, el patrimonio de un hombre, con el mito originario de Adán y Eva. Lilith, la rebelde, que es expulsada del paraíso por tener decisión y voluntad propia, y luego viene Eva, que está extraída de una costilla de Adán, como si fuera la música de Alma Mahler, que pertenece a la música, o es obsequiada o es entregada en una especie de ofrenda naturalmente, el carácter natural que se le asigna a la esencia de lo femenino. No existe ni la esencia ni lo natural. Eso hay que remarcarlo permanentemente, sino que las esencializaciones son construcciones culturales que se le van luego a atribuir el carácter de natural, y a eso lo llamamos hoy en día naturalización. Todas estas naturalizaciones, todas estas atribuciones de sentido, todos estos violentamientos de sentidos creados a partir del lenguaje deben ser deconstruidos fundamentalmente bajo dos formas, creo yo. Una es la práctica política, es decir, lo que Judith Butler va a llamar los cuerpos aliados en la lucha política, lo que sucede en las calles, lo que sucede en las asambleas, lo que sucede en las manifestaciones. Y otra va a ser a través del lenguaje, es decir, nuevamente, para apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra voz, tenemos que poner en juego nuestro cuerpo y nuestra voz, es decir, voz por voz, cuerpo por cuerpo, podría decirse en vez de ojo por ojo y diente por diente. Por eso los feminismos no es uno, son varios, porque las mujeres, y junto con las mujeres hemos dicho todas las alianzas establecidas a través de las líneas de territorialización. Me apropio mucho de la terminología de Deleuze porque a mí me ayuda a pensar. No sé si a decirlo, pero sí a pensar cómo son los movimientos para, extraerse, salirse, deconstruir, no destruir. Acá vamos a apropiarnos de la terminología de Derrida. Se trata de deconstruir, es decir, de romper la jerarquización del par binario. En un momento muy poético, Derrida va a decir que deconstruir es una empresa de demolición, pero no es una destrucción, es una deconstrucción, es decir, hacer tambalear todas las estructuras donde se van y se yerguen, se erigen todas las fuerzas políticas, sociales y biopolíticas para justamente asignarles otros lugares, hacer danzar el par binario sin que la fuerza, dice Derrida, caiga en otro de los, o en el par contrario, en el que había estado jerarquizado, porque eso
convertiría a cualquier lucha de grupo desclasado en una nueva construcción, y la deconstrucción tendería a una suerte, una especie de equilibrio en donde, bueno, el poder, y en la medida en que lo digo, lo difícil que lo veo, pero bueno, donde precisamente el pensamiento juegue de esta manera que nos permita pensar de otro modo hacia un pensamiento alógico, en el sentido de romper con la lógica binaria, jerarquizante, patriarcal, falocéntrica, falologocéntrica, etcétera, que propone este modelo patriarcal. Hago una revisión. Hablamos de las mujeres medievales, hablamos de las 4 mujeres de Dios, la puta, la santa, la tonta, la virgen. Hablamos del poder del mal, es decir, de cómo las mujeres han sido asignadas como parte de la corte del demonio, y por eso todo el discurso religioso, y el discurso religioso impregna todas las otras discursividades, va a estar relacionada con el mal, con lo satánico, con el pecado. Desde Eva en adelante, podríamos incluso decir desde Pandora en adelante, la causa de todos los males esparcidos sobre la tierra, de todas las desdichas y de todas las tristezas, es la mujer. Y sobre todo la mujer en su condición de curiosa, entendiendo, así como habíamos dicho que la superstición es a la religión, lo que la astrología es a la astronomía, bueno, de lo mismo se puede decir la mujer. La mujer es chismosa, mientras que el hombre es científico. Es decir, la mujer no tiene curiosidad científica, sino que toda curiosidad que pueda llegar a tener es atribuida a esa especie de chismorreo, de bla, 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 que se le adjudica, o que se nos ha adjudicado históricamente, culturalmente. En eso consiste la deconstrucción, y sobre eso hablan estos libros, cómo esta imagen de lo femenino se va a ir ligando cada vez más con lo frágil, con lo intuitivo, con lo irracional, y la forma de adoctrinamiento es a los palos, a los golpes, apropiándose de la voz femenina, del cuerpo femenino, de la identidad femenina, de la subjetividad, negando una subjetividad propia, etc. Estoy haciendo un repaso de lo dicho anteriormente. Hablamos de la historia de la superstición, hablamos de las mujeres del Antiguo Testamento, hablamos también de esta colección impresionante e imprescindible de historia de las mujeres, lo cual hace entender que, por ejemplo, hablar de la historia de las mujeres es como en algún momento haber hablado de la literatura de mujeres, es decir, una especie de subgrupo dentro del grupo, es decir, es una costilla dentro del costillar. Bueno, deconstruir también implica esto, que deje de haber, con el tiempo, en su momento de ruptura, el feminismo también tiene un recorrido que hacer, que es titular de las mujeres, hasta que llegue el momento en que ya no sea de las mujeres, sino que sea sin establecer diferencias de género. Eso también es parte del feminismo. Esta historia de las mujeres fue una historia, es una colección, una investigación, bueno, que abre una serie de lecturas e investigaciones para ver justamente el espacio de silenciamiento, de construcción imaginaria, de relegamiento de tareas asignadas, reforzando siempre el carácter tanto de la obligatoriedad hacia la maternidad o, bueno, de la castidad. Y condenando a las mujeres a la encrucijada de 2 caminos, o virgen o puta, entendiendo que virgen es la madre también. Bueno, esa encrucijada es bastante difícil de resolver y de concebir. Habíamos visto que San Jerónimo decía que también es castigado el hombre que ama a su mujer como amaría a un amante. Es decir, la esposa es para procrear, es la virgen, y el amante es la puta, no es para procrear. Esas diferencias casi esencialistas en el sentido del imaginario, como el imaginario las impregna de un carácter esencial, se continúa hoy en día y las va a volver a retomar uno de los últimos libros que se van a escribir dentro de la el postfeminismo, que es la teoría King Kong. Por eso, para llegar a un libro tan interesante como la teoría King Kong, y de tanta venta y que movilizó tanta cabeza y tanto pensamiento, es necesario ir viendo de qué manera
esas imágenes que se van no solamente a deconstruir, sino esos caminos que se van a liberar para dar espacio a todas las identidades y a todos los géneros que se entienden por divergentes o no regidos por la heteronormatividad, derivan en cierta forma de esta condena de o virgen o puta, entendiendo nuevamente a la madre como virgen, es decir, a la mujer solamente para procreación o para satisfacción sexual, pero no en un mismo cuerpo, en dos cuerpos diferenciados. Habíamos hablado también de este libro de Baroja, de Caro Baroja, que recomiendo para entender incluso la fuerza que ha tenido no solamente la Inquisición, sino un libro como el Malleus Maleficarum, y toda la construcción supersticiosa o imaginaria, como puede existir hoy en día, como la astrología es a la astronomía y las supersticiones a la religión, en relación a la construcción de esta ilusión, este imaginario de mujer ligado al mal y por lo tanto quemadas, castigadas en la hoguera. El fuego como metáfora de un síntoma. Hablamos de este libro también, de Virginia Newton, que breve pero intenso plantea la tesis que yo vengo siguiendo hace tiempo, que es entender que la Edad Media y las discursividades de la Edad Media, ¿no? Es decir, todas las discursividades y las prácticas de la Edad Media van a provocar o van a dar lugar a plantear a este periodo como una segunda fundación de la episteme occidental. La primera fue greco-romana, fundamentalmente griega, y la segunda es medieval. Y hacia esta episteme, digamos, estamos acercándonos en nuestro recorrido de trabajo. Hasta ahí fue, digamos, nuestros videos anteriores. Yo ahora quiero hacer una breve referencia para terminar, ahora sí con la Edad Media y adentrarnos ya a otras épocas, a otros siglos. También habíamos hecho referencia a Christine de Pizan. La ciudad de las damas, o la ciudad de las mujeres, en realidad es la ciudad de las damas, escrito por esta filósofa y poeta del siglo XIV, 1300 y algo, es Christine de Pizan. Podría entenderse como uno de los primeros, puede entenderse, no podría, uno de los primeros libros feministas, como leemos Un cuarto propio o El segundo sexo. Leer a Christine de Pizan es volver a encontrarse con la misma disyuntiva o con los mismos conflictos de entender o autoentenderse como un monstruo, siempre continuando Negri, y esto es un planteo que viene arrastrando los videos anteriores, y esa monstruosidad relacionada con lo diferente que no entra dentro de lo molar, masculino, blanco y todas las características que hemos ido dando a lo largo de otras clases, se inserta dentro de lo que Negri determina o llama lo monstruoso. Entonces, para terminar con la Edad Media, digo, toda la tradición medieval se ha encargado con voluntad obstinada de fortalecer y dar entidad de realidad al imaginario mítico de la escritura sagrada, sustentada en el poder de una iglesia misógina. Los primeros 1000 años de cristianismo no han hecho más que perseguir a las mujeres, por libres, por pensantes, por creadoras, por putas, por brujas, por desobedientes. En muchas otras oportunidades he citado el estudio de Guy Brechtel titulado Las 4 mujeres de Dios, y en este libro el autor desarrolla, apoyado en todos los textos de la patrística como en el Malleus Maleficarum y actas de los tribunales inquisidores, un análisis de los modelos de mujer impuestos por la Edad Media. Al lado de la Biblia y el Canon Episcopi y el Formicarius, que es el nombre del libro que había olvidado en uno de los videos anteriores, va a aparecer otro libro, también recurrentemente mencionado en las genealogías feministas, al que le debemos gran parte de la tortura a la que al día de hoy se ven sometidos los cuerpos de las mujeres. Me refiero al Malleus Maleficarum o Martillo de Brujas. El Malleus, fiel a su título, hablaba sobre todo de mujeres. El problema eran las brujas, no los brujos. Recordaba los argumentos clásicos que las designaban como presas y cómplices favoritas del demonio. Las mujeres eran proclives a la brujería,
debido a su debilidad, infidelidad, credulidad y lujuria congénitas. Pero proponía argumentos nuevos. Las mujeres creían poco y mal en Dios. Según la etimología falsa que plantea el Maleus, la mujer era un ser de fe débil, puesto que la palabra fémina estaba formada por fe y minus, lo que los eruditos buscaban traducir como menor por la fe, o de fe pequeña. Prosiguiendo su delirio, los autores recuperaban el mito de la vagina dentada, la vagina cortadora de miembros masculinos. En el capítulo 7 de la segunda parte, la obra afirmaba que a las brujas les gustaban tanto los sexos masculinos que los coleccionaban. Algunas poseían hasta 20 o 30 en cajas de hierro, donde seguían meneándose como gusanos. Por desgracia, nunca los encontraban en las pesquisas que hacían, decían los autores, porque las brujas los ocultaban fuera de sus casas, generalmente en nidos de pájaros. Esto es lo que sostiene el Maleus Maleficarum. Y continúo con este dato, porque el Maleus Maleficarum no fue un librito ahí perdido. En pocos años se distribuyeron 30.000 ejemplares del Maleus. Publicado primero en Estrasburgo en 1487, fue reeditado 9 veces antes de finales del siglo y otras 6 veces antes de 1520. Lo cierto es que las cifras de la masacre son imprecisas y alarmantes. De acuerdo con la bibliografía que se consulte, se habla de cientos de miles de brujas condenadas a la hoguera. Para los inquisidores, la marca del diablo, que son las marcas en el cuerpo, tenían valor de objetividad. Y hay casos que, bueno, podríamos directamente hacer un video releyendo y buscando las causas, o mejor dicho, los casos de persecución. Los dos libros que más se editan cuando se inventa la imprenta son la Biblia y el Maleus Maleficarum. Es decir, desde el punto de vista de cómo las discursividades atraviesan las subjetividades, crean subjetividades y crean realidad, bueno, entender que junto con la Biblia, el libro más publicado, más editado, es decir, que le dieron calor a la primera imprenta, fueron estos dos. Bueno, bastante estamos diciendo de esta cultura patriarcal que queremos describir para luego poder entrar dentro del universo de las luchas, de las reivindicaciones feministas. Voy a tomar otra parte del libro de ensayos sobre biopolítica, porque ahora sí vamos a comenzar a trabajar hemos dejado la Edad Media y la brujería. Yo creo que sigo sosteniendo que es importante toda esta primera parte para entender cómo y de qué manera y la importancia vital y fundante que tiene lo simbólico, es decir, lo discursivo, el lenguaje, dentro de lo imaginario, es decir, nuestra manera de percibir las cosas, y lo real, aquello a lo que no podemos acceder, pero justamente tenemos dos instancias previas, que es lo simbólico y lo imaginario. Sin palabra no podemos crear una imagen, y sin imagen no podemos actuar sobre lo real, haciendo una síntesis muy grosera del planteo lacaniano de lo real, lo simbólico y lo imaginario, y de qué modo esta trama real, simbólico, imaginario ha funcionado para crear una imagen de mujer como ser inferior. Y cómo tenemos que apropiarnos, no solamente de la lucha política y cuerpo a cuerpo de la asamblea, la performance, ya no una performance de género como plantea en sus primeros libros, sino ya de una impronta que tiene más que ver justamente con lo que está sucediendo en las manifestaciones, en las calles y en las ni una menos. Sino también de un lenguaje, de una palabra que deconstruya y que ponga en evidencia cómo ese otro lenguaje patriarcal ha determinado y se ha ocupado de decir qué es lo que la mujer es, qué es lo que la mujer debe hacer, qué es lo que está mal, y bueno, y de esa manera nos han aniquilado no solamente la libertad, sino la vida misma. De ahí mi clara postura de defensa, si se puede hablar de defensa o ataque, al lenguaje inclusivo. Por encima de cualquier norma reglada o que regle el discurso y la gramática, se trata también de una lucha política,
una lucha política que no se preocupa por lo estético, por si suena mal o si suena bien, sino de señalar dentro del discurso cómo la mujer funciona como Eva en el cuerpo de Adán, es decir, o como Gustav Mahler quiere que haga Alma Mahler. Mi música, le dice Gustav, es tu música, por lo tanto renuncia a tu música y hagamos entre los dos una que lleve mi nombre. Lo mismo con el cuerpo de Adán. Eva, para ser sumisa, simbólicamente, míticamente, simbólicamente, imaginariamente, debe estar extraída de su cuerpo de su cuerpo, esa forma de sumisión y de pertenencia. Y lo mismo sucede con el lenguaje. Entonces, el lenguaje también es un campo de batalla. Y pedir permiso al hombre que castiga es similar a pedir permiso a la Real Academia Española. Es mi opinión. En el prólogo de este libro, al que también hago referencia recurrentemente, que habla sobre biopolítica, dice que un problema que insiste a lo largo de ensayos sobre biopolítica es el de la cuestión del lenguaje y de los modos de nombrar, definir y distribuir el poder vital de lo viviente y fundamentalmente de registrar y pensar sus efectuaciones singulares. El problema de la relación entre lenguaje y vida, esa es la relación, involucra la pregunta por los modos en los que lo singular se expresa y se constituye en el lenguaje. Singular, lo monstruoso, lo diferente, lo invisibilizado, etc. Cómo ese umbral anónimo, presubjetivo e inhumano de la vida como potencia virtual y de variación no es un abismo indiferenciado, sino ocasión de formación de singularidades que no se acomodan a las distribuciones de especies, géneros, familias e identidades, es decir, a los modos estabilizados y normativos de lo inteligible y de lo posible. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la singularidad? Es decir, la multiplicidad, lo diverso. ¿Acaso el lenguaje tiende a suprimir, a borrar, a aplanar aquello que desborda o desbarata las identidades, el reino de lo nombrable en tanto que ya nombrado, el mapa de lo conocido y de lo ya dicho? En este sentido, ¿las palabras son el final de la singularidad de los cuerpos o son, por el contrario, condición de existencia de lo singular, el vehículo de su emergencia, su línea de constitución? Bueno, esta pregunta retórica contiene su respuesta, es decir, las palabras no deberían ser la muerte de la singularidad de los cuerpos o el lenguaje, ¿no? Entendiendo palabra, lenguaje, sino la condición de existencia de lo singular, el vehículo de emergencia, la línea de constitución. El lenguaje debe cumplió siempre, por eso, teniendo el control sobre el lenguaje y sobre los discursos, muy Foucaultiano, por supuesto, por eso la biopolítica parte de algunas consideraciones hechas por el mismo Foucault. El lenguaje se ha ocupado de invisibilizar, y no solamente de invisibilizar, sino de entorpecer, de descalificar a lo femenino. Y me voy a ir inmediatamente, porque algún orden tengo que seguir, a un libro publicado en el año 1900. Ya entramos al siglo XX. Hemos dejado la Edad Media en un salto cuántico, no sé qué quiere decir, pero queda bien en esta instancia. Paul Julius Moebius es un poco más mayor, un poco más viejo que Freud, bueno, pero en algún momento tienen una convivencia temporal, y publica en el año 1900 este libro que se llama La inferioridad mental de la mujer, neurólogo, y lo interesante de la aberración, de lo horroroso de este libro, es que es un libro que se inserta dentro de la medicina, de los estudios médicos, ya no del cuerpo femenino, aspecto que no he trabajado, bueno, me llevaría muchos videos más, ¿no? Pero cómo el cuerpo femenino ha sido visto y tratado a lo largo de toda la medicina, desde los egipcios hasta, bueno, la actualidad, lo plantea en este libro La mujer de la ilusión
Ana María Fernández. Igualmente voy a hacer referencia a él, pero se me había escapado, me había olvidado de toda la cuestión de cómo el cuerpo femenino ha sido interpretado. Bueno, siempre en desmedro. Aquello que podría culturalmente haber sido simbólicamente representado como un en demasía, que es la posibilidad de tener hijos, es decir, de quedar embarazada y poder dar a luz, siempre ha sido visto también como un en menos. Bueno, este libro, La inferioridad mental de la mujer, vuelvo a repetir, médico neurólogo, formador de otros médicos neurólogos, formador de imaginario y por lo tanto, se inscribe dentro de este lenguaje que hay que deconstruir, de este imaginario que hay que deconstruir, dice en algunos momentos, desde el punto de vista corporal, haciendo observación de las características del sexo, la mujer está entre el niño y el hombre. Y lo mismo sucede en muchos aspectos de lo mental. Sigo. En todos los sentidos queda completamente demostrado que, 2 puntos, en la mujer están menos desarrolladas ciertas porciones del cerebro de suma importancia para la vida mental, tales como las circunvoluciones del lóbulo frontal y temporal. Y esta diferencia existe desde el nacimiento. Lombroso cree que las sensaciones de dolor en la piel son menores en la mujer, pero, aceptando sus testimonios en términos generales, debemos aún tener en cuenta que no se trata de una menor agudeza de los sentidos, sino de una menor reacción psíquica a los estímulos más fuertes. El hecho de que se recurra a los hombres para probar un té o seleccionar una clase de algodón demuestra que saben jugar mejor las pequeñas diferencias, serían juzgar por ahí, ¿no?, de las sensaciones. El placer que la mujer experimenta con los colores no debe tomarse como demostración de una mayor sensibilidad hacia ellos, sino que tiene su razón de ser en causas psíquicas. La esfera motriz es distinta porque en cuanto a fuerza y destreza la mujer es muy inferior al hombre. Ella está obligada a realizar ciertos trabajos que requieren especial destreza debido a su debilidad, y de aquí tiene su origen la creencia de que los dedos femeninos están dotados de una agilidad peculiar, pero apenas el hombre emprende un trabajo femenil, tal como los de sastre, cocinero, tejedor, etc., produce mejores obras que la mujer. Una de las diferencias esenciales se encuentra ciertamente en el hecho de el instinto. El instinto desempeña un papel más importante en la mujer que en el hombre. Tracemos una línea recta desde los seres que obran por instinto a los seres cuyas acciones están subordinadas a la reflexión. El instinto presenta grandes ventajas, es fiable y no proporciona ningún género de preocupaciones. El sentimiento participa de la mitad de estas ventajas, de modo que el instinto hacia la mujer semejante a las bestias, más dependiente, segura y alegre. Él le da esa fuerza singular y la hace aparecer verdaderamente admirable y atractiva. Es un horror lo que dice este señor y continúa. Por ejemplo, dice, ellas viven pendientes de sus hijos y de su marido, lo que es extraño a la familia no les interesa. Lo que es extraño a la familia no les interesa. Pero en el fondo no tienen sentido de lo justo. Pero en el fondo no tienen sentido de lo justo. E interiormente se ríen de la ley y la violan en cuanto el miedo o la disciplina se lo permiten. Si la mujer no fuese débil física y mentalmente, si, por lo demás, no la hicieran inofensiva, la circunstancia sería un ser altamente peligroso. La lengua es la espada, médico, neurólogo, 1900. La lengua es la espada de las mujeres, porque su debilidad física les impide combatir con el puño. Este librito
Hoy en día también sería como una especie de librito sin padre, como era que habíamos dicho, bastardo. Es maravilloso en el sentido precisamente del horror y cómo la ciencia, aún entrado en un siglo como el siglo XX, seguía repitiendo. Es como una especie de corolario final de todo aquello que la segunda episteme, es decir, la episteme medieval, había presentado. La inferioridad mental de la mujer. La inferioridad mental de la mujer queda absolutamente demostrado que es instintiva, que no hay que dejarle hablar, que usa la lengua porque no tiene fuerza, que un hombre haciendo la tarea de una mujer es mucho mejor, es decir, una denigración absoluta de lo femenino, año 1900. Entrados en este mismo siglo, en el siglo XX, hay una última pregunta que se formula Freud. ¿Qué es esta? ¿Qué quieren las mujeres? De aquí, de esta pregunta, es que yo insisto en una suerte también de participación dentro de lo que sería este recorrido y este análisis, en que las mujeres quieren una voz y un cuerpo. Una voz y un cuerpo. Bien. En el próximo video, porque antes de que se corte como en otras ocasiones, prefiero cortarlo yo, me voy a referir a las cuestiones del lenguaje y voy a empezar a trabajar con mi tema predilecto, que es